granos pequeños. Normalmente los encontramos cuando se han encontrado por hacer una endoscopía diagnóstica o colonoscopía diagnóstica por cualquier otra razón, porque alguna persona tenía antecedente genético de un cáncer de colon y hemos entrado a hacer una colonoscopía y, oh sorpresa, una pequeña lesión, la biopsiamos, tumor carcinoma. O que entramos a hacer una endoscopía porque tiene historia de una poliposis gástrica, entramos, biopsiamos y es un tumor carcinoide. Las dos oportunidades que he tenido a lo largo de los años, las dos veces han sido no sospechando que había un tumor carcinoide en ningún momento, los dos han sido no asociando un síndrome carcinoide o una crisis carcinoide de promedio, tampoco tenían dolor abdominal crónico ni tampoco diarrea. Eso de que a través de los años ustedes van a tener pacientes con dolor abdominal y diarreas en forma frecuente, ¿no? Entonces, y el hecho de que no haya un síndrome carcinoide asociado al dolor y diarrea no significa que descartemos todo lo que podamos encontrar, por eso que se hace colono y endoscopia. Bueno, vamos a pasar a ver un tema bastante frecuente de todos los sexos, de todas las razas, de todas las religiones, de todo. Así que vamos a ver un tema muy particular. Hablemos de estreñimiento, una pregunta, un tema, un problema muy conectado a todos ustedes, a todas las personas y por las cuales van a ser consultados, así sean dermatólogos, sean peluqueros, podólogos, igualito les van a preguntar por qué están estreñidos y no van al baño. Entonces es necesario que ustedes sepan más o menos cómo van a habilitar a su paciente. Cuando definimos un estreñimiento, y es útil tenerlo en cuenta porque hay una expulsión infrecuente, ojo, infrecuente, la deposición e incompleta de heces, así lo menciona el paciente, y en general con aumento de la consistencia. La deposición sale dura, le causa disconfort, problema, molestia a la hora que va al baño y hace la deposición, y necesita un mayor esfuerzo para que el producto salga al exterior, ¿no es cierto? Mayor esfuerzo del organismo. Es difícil decir básicamente quién es más estreñido que otro, porque cada uno tiene una variabilidad. Difícil decir lo normal, por eso hay ciertos parámetros que vamos a ver, porque hay esta variabilidad personal e interpersonal. Cada uno hace, crea y define su frecuencia defecatoria. Entonces, aquí el hombre hace deposición cada 2 días y para él es normal. No le molesta, no le fastidia, no le duele, no le causa desconfort, ¿no? Para el otro, el hecho de ir cada 2 días puede ser un problema. Él está acostumbrado a ir 2, 3 veces al día, post ingesta de alimentos, y para él esa es su frecuencia defecatoria. Para las damas que tienen mayor aguante, pues pueden pasar 4 días sin ir al baño, van al baño tranquilamente, van, se sientan y crean su frecuencia defecatoria cada 4 días. El producto no ve la luz más allá de 4 días, pero si no viene con dolor, no viene con disconfort, no viene con alguna molestia, habría que tomarlo como su frecuencia defecatoria y así vive. Se puede hablar del estreñimiento si el intervalo entre las defecaciones es superior a 3 días. Entonces, si ya viene una persona que dice que a pesar de todo, hace cada 4 o 5 días ya en su chip, ya va pensando, ojo, ya van más de 3 días, ya el traje está cayendo en algún dato. Si el volumen promedio de las heces es inferior a 35 gramos, ¿no? Un chocolate Sublime, un cañonazo, una bolsita de chinchín, ¿no? Tengan cuidado porque estamos hablando pues, de una deposición escasa, pequeña, dura, consistente y después de 3 días. En la práctica ya sabemos que la definición es básicamente eso, ¿no? Sensación de dificultad para hacer la deposición o el esfuerzo aumentado para la defecación. La persona pues tiende a cambiar su actitud, su personalidad, su carácter, incluso estando en el baño una vez que es estreñido. Hay algunas consideraciones que tenemos que tomar previas a esto, porque un estreñido puede ser por condiciones propias de una enfermedad o puede ser porque la persona no está haciendo lo que debe ser, no tiene ninguna enfermedad de por medio, pero le falta un toque de gracia. Y eso es lo que tienen ustedes la obligación de encontrar. El colon, recuerden, el intestino grueso tiene básicamente 2 funciones interesantes. Una, la absorción del agua, y esta puede ser 2 litros por día, así lo fácil,
Entonces cuando alguien viene y le dice, yo tomo bastante agua, ¿cuánto agua toma? Yo tomo como 6 vasos al día, considerando que 4 vasos en general puede ser 1 litro. 6 vasos es 1,5 litros. Y considerando, y eso lo van a ir aprendiendo en NEF, cuidados intensivos, medio interno, de que yo necesito de 30 a 50 centímetros cúbicos de agua por kilo por día, en forma promedio, dependiendo de la edad, la actividad física, dependiendo si tengo fiebre, drenajes, diarrea, etc. Pero póngale a un paciente joven sin mayor enfermedad que tenga 50 centímetros cúbicos de agua por día, que sea joven, que pese 70 kilos. ¿Cuánto de agua debería recibir? O sea, ¿cuánto de líquido por día debería tomar? 3,5 litros. Ustedes pregúntenle a cualquier persona actualmente si toma líquido 3,5 litros por día. El colon se encarga de proveer de líquido, de agua al resto del cuerpo, para el resto de funciones cerebrales, auditivas, las meninges, los ojos, las cámaras vítreas, para la producción de saliva, para el corazón, para el pasaje de oxígeno, para las coronarias, para la filtración glomerular, etcétera, etcétera. El líquido es importante en nuestro organismo y somos 60% agua, ¿no? El otro es la fermentación de la celulosa. La celulosa viene a ser el esqueleto básicamente de la fibra, eso que no se puede digerir, pero sí se puede fermentar. No hay celulasa en el cuerpo para digerir la fibra. La fibra nos ayuda en todo caso a través de su estructura, que es la celulosa, una de las tantas partes de una estructura vegetal que nos brinde fibra, entre comillas. Y lo que vemos es de que tenemos casi 10 a la 14 tipos de bacterias divididas en más de 400 especies en la flora bacteriana. Hay bacterias de todo tipo y hay que tener en cuenta que un buen equilibrio de la flora va a ser importante, porque hay cosas que llegan al intestino, hay cosas que no se pueden digerir porque no tienen enzimas directas de digestión. ¿Qué pasa en nuestro organismo de forma convencional? Ojo que 4 a 6 horas después de la ingesta siempre hay un movimiento del contenido intestinal, desde el intestino delgado hacia el cielo. Hablamos de que se activa un movimiento cefalocaudal siempre después de comer. Acuérdense que la onda esofágica, empezando desde arriba, la onda primaria la desencadena el alimento, la onda secundaria la desencadena una vez que pasa de primera onda del alimento. Las ondas terciarias van de abajo hacia arriba, eso no los contamos. Igual sucede después del vaciamiento gástrico. Si nosotros almorzamos, comemos, el tiempo promedio de vaciamiento gástrico es 4 horas. Después de eso, hay todo un movimiento intestinal del intestino. Imagínense si comiéramos y todos los residuos queden en el intestino y no fuéramos al baño. El olor sería bien peculiar. El tufo también. Venimos acumulando gran cantidad y lo que se trata acá es de que lo acumulado se bota y dando espacio a lo que comemos se almacena. Es como un bisaterbo, es como en el corazón. Así como entra, sale. Así como sale, entra. Igual en el intestino, le hace espacio a lo que entra. Por eso es que existe el reflejo, que no es nada anormal, gastrocólico. El reflejo gastrocólico hace que ingrese comida al estómago y a la vez le diga al colon, empezamos, cholo, abre espacio, abre hueco, haz lugarcito para lo que ya viene de arriba. Entonces este reflejo estimula la parte colónica para que vaya al baño, que es lo típico de uno cuando uno come y después de comer tiene ganas de ir al baño. Ese reflejo a veces no es muy inmediato, a veces es demasiado inmediato. En la mesa, comiendo, ya tienen ganas de ir al baño. Cuando ese reflejo está hiperexcitado, está en relación más a estados de ansiedad, estrés, y tienen amplia relación con lo que se conoce como colon irritable. No es un trastorno orgánico netamente, es un trastorno funcional provocado por estos estados de ansiedad, estrés, tensión. Entonces el aumento del reflejo gastrocólico puede ser tan rápido como mientras estamos comiendo, tan lento como después de 2, 3, 4 horas de haber comido. El avance progresivo en el intestino grueso depende, ojo, de ese nivel de represión que tenga el intestino. A mayor represión, mayor movimiento. Menor represión, no va a haber casi movimiento intestinal.
Importante rescatar que en el sigmoide se absorbe más agua que en el resto del intestino y cuando está lo suficientemente lleno, esa área, produce el reflejo condicionado que estimula al recto a eliminar la deposición. Cuando existe una defecación activa, o sea, cuando yo voy al baño y me llama, esta defecación activa resultante es de la represión del recto. Es evidente y es obvio que la ampolla rectal se tiene que llenar de heces para que me desencadene las ganas de ir al baño, ¿no? Ahora, ¿que ese reflejo es variable? Sí, pues es variable. Nosotros necesitamos 200 a 250 gramos de heces en la ampolla rectal para que me estimule el reflejo de ir al baño. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos de campamento? O las damas no van al baño todos los días. Y si van de campamento menos, pues el enamorado la va a ir viendo que está haciendo clásico asado, le trae la carpa, ¿no? A 2 cuadras de la playa, está agachada ahí a la vez. Prefiero no ir. O si voy, me la aguanto. Entonces, no hacen. Y lo que hacen muchos a veces tienen ganas de ir al baño y se la aguantan, no salen en plena clase. Inhiben el reflejo defecatorio. Entonces ya no tienen mayor reflejo, se pierden a los 200, 250, sino lo tienen a los 350. Síganlo inhibiendo y lo van a tener a los 400. Síganlo inhibiendo y lo van a seguir inhibiendo y así cuando tengan medio kilo de turrón no van a ir al baño. Entonces ustedes mismos están condicionando un reflejo que no van a poder controlar. Y cuando yo inhibo ese reflejo es típico, más las damas que el varón, porque el varón abre la puerta trasera del carro y listo, se solucionó el problema, ¿no? Pero las damas no, las damas necesitan un baño donde ir. Y mamá les dice, no vayas a ir a cualquier lugar, no te sientes en cualquier water, te la aguantas y vienes a tu casa, a tu baño, a tu taza y ahí lo haces, o no. En nuestro país no estamos acostumbrados como en otros que ustedes entran a cualquier baño y tienen un protector de taza, ¿no? Acá no tenemos protectores de taza, tienen que armar, estoy con todas las ganas y tienen que armar su papel higiénico, ponerlo en el borde y cuando están poniendo el último, tienen que armarlo de vez en cuando. Ustedes producen esa inhibición y eso es importante reconocerlo para que se produzcan estados de estreñimiento condicionados con el tiempo, sumados a otro tipo de cosas. Para que haya defecación activa hay una serie de fenómenos. Entonces ustedes lo que tienen que comprender es de que para que exista defecación yo tengo que tener incólume, indemne, sanito y coleando, una serie de músculos de transmisión neurogénica, de estímulos neuromusculares, como la contracción abdominal dado por los rectos anteriores para aumentar la prensa anterior del abdomen y poder ir al baño a hacer repo, el descenso del diafragma, o sea, compromiso del diafragma, contracción del elevador del año, que eso lo perciben ustedes cuando se sientan y comienzan a pujar, como, ¿no? Relajación del esfínter anal y salida de la deposición. Todo esto es un sistema bien articulado, coordinado, impresionantemente bien hecho. Para que una defecación sea ininterrumpida, lo que necesitamos son 2 factores importantes: una suficiente cantidad de heces, o sea, volumen de heces, y una sensibilidad rectal normal que me permita estimular en las ganas de ir al baño. Entonces, cuando hay estreñimiento, muchos de los estados que producen estreñimiento pueden estar afectados. Puede estar afectado la fase muscular, la fase neuropática o neurogénica del problema, la fase de captación. Entonces, hay una serie de cosas que ustedes tienen que evaluar cuando alguien les diga, no voy al baño hace 5 días. ¿Qué pasó? Recordando entonces, cuando uno considera el ciego, y yo estoy tomando pues 1, 2, 3 litros de líquido, nosotros tenemos que para que salgan 200 a 250 gramos de masa sólida por el recto, o sea, por la región anal, ha entrado al ciego aproximadamente 1,5 litros de secreción, la cual va a correr por todo el colon y a la larga se va a absorber. No se olviden, las funciones básicas: absorción de agua y electrolitos y almacenamiento del contenido y traslado. ¿Y eso cómo se realiza? A través de básicamente 2 tipos de contracciones: segmentarias y propulsivas. Las propulsivas, que como ya hablamos, están en 1 centímetro por segundo promedio con más líneas. Para que exista estas contracciones,
equilibradas, sin mayor compromiso de nada, es porque hay una coordinación humoral, neurohumoral muy importante, para que las heces vayan de derecha a izquierda y vayan como deben ser, segmentadas primero y luego propulsadas, avanzadas, y lleguen a la ampolla rectal, dándole el tiempo suficiente dentro del colon para que absorba el agua que tenga. Entonces, repito, para que haya una deposición normal se requiere indemnidad de la función motora del intestino, en este caso del colon, que haya una función sensitivo-motora rectoanal interesante y controlada, por ejemplo, los nervios pélvicos, la misma médula con el sistema nervioso central, que haya un reservorio rectal en la ampolla rectal y que la musculatura básicamente esté funcionando como debe. Una pobre musculatura abdominal, como lo que pasa en muchos bebés que no tienen una musculatura desarrollada aún, se estriñen mucho. Entonces es por eso que a los bebés se les toma de los deditos y se les hace hacer ejercicios como abdominales. Ellos se prensan y ustedes los levantan y comienzan a hacer sus primeros abdominales asistidos por la mamá, por el papá, para mejorar la prensa abdominal, ofrecerles líquidos. En el caso de la lactancia materna es exclusiva, es una maravilla porque es la porción mágica, es la porción secreta darle la lactancia materna. Ya cuando entran a la teta, que yo trabajo, que no le puedo dar, ya se fregó todo. Pero la lactancia materna es el principal elemento con el cual el niño va al baño tranquilamente, normalmente, desarrolla su inmunidad, la defensa del pulmón, la defensa del intestino. Pero cuando ya se mezclan sustancias, ya se mezclan polvos para reemplazar la leche, ahí es donde vienen todos los problemas. Existe una secuencia bien establecida de lo que es el fenómeno defecatorio, y es porque hay un músculo que se añade al arco público, que es el músculo puborectal, que mantiene cierto estado de contracción, haciendo de que el ángulo recto-sigmoideo, sigmoides y recto, se mantenga algo jalado, traccionado, contraído, es decir, en un ángulo algo agudo. Sin embargo, cuando se relaja y ya no hay tracción de este ángulo recto-sigmoideo, prácticamente el recto con el sigmoides hacen un ángulo de 180 y permite el paso de la deposición estacional en el sigmoides, el área que tiene la mayor absorción de agua. Cuando ya se relaja el músculo, se pierde el ángulo, tenemos ya la otra fase que es la defecación, contractura del sigmoides de la ampolla, relajación del esfínter anal interno para que el externo siga lo mismo y pueda haber contracción anal y salida. Esto es lo que normalmente existe, este ángulo recto sigmoideo, que es importante para mantener estacionada la deposición a nivel sigmoideo. Lo otro es hacer la relajación del músculo pubococcigio y hacer que este ángulo se relaje y tenga 120, 160, 180 grados y permita la deposición. El mecanismo de la deposición, básicamente descrito en estos slides, solamente quiere darles a recalcar a ustedes la necesidad que tenemos de ver con nuestro paciente qué está sucediendo para determinar qué tipo de estreñimiento maneja, porque si es un diabético y tiene neuropatía diabética, tiene todo derecho a hacer estreñimiento o no. Si tiene Parkinson y tiene un trastorno neurológico central, el paciente también tiene derecho a hacer estreñimiento. Si el paciente tiene una neoplasia mieloide con compromiso radicular, que no irriga bien en los intestinos, también. Si el paciente tenía un ACV y el paciente tiene compromiso cerebral marcado, está postrado, el sedentarismo es parte de este tipo de procesos. Así, etcétera, etcétera. Van a ver ustedes viendo la esclerodermia, la artritis, una serie de procesos con compromiso neuromuscular que hacen que el paciente no pueda ir al baño, pujar, hacer esfuerzo y hacer las diferentes coordinaciones, porque existe el bloqueo voluntario de la defecación. El paciente puede no tener ninguna patología de por medio, pero si quiere, puede bloquearla y no ir e inhibir el defeco defecatorio. Qué gran tarea para el médico descartar lo orgánico y quedarnos con la otra fase del diagnóstico, buscar cuál es el bloqueo, cuál es la parte donde el paciente no quiere. Ustedes se van a dar fácilmente en la entrevista y en la anamnesis de un paciente con estreñimiento qué es lo que está sucediendo, porque ustedes le van a preguntar cuál es su frecuencia respiratoria, cuánto líquido toma, cuál es la dieta que maneja, si hace ejercicio, cómo hace la deposición, cuánto se demora en el baño, ¿no? Eso es
toda una historia donde ustedes van a ir rescatando el proceso. Cacólogos del mundo se reunieron y se reúnen cada 4 años aproximadamente, a veces 5, genios de la cacología, hacen unos criterios para dar más o menos una idea de cómo homogenizo mis diagnósticos y decir quiénes tienen trastornos digestivos de tipo funcional. Dentro de ellos el estreñimiento, y estos son los criterios. Ya vamos en el Roma 4, hubo el Roma 1, el Roma 2, Roma 3, y ahora estamos en el Roma 4. Estos son los últimos criterios que no han tenido mayores cambios con respecto al Roma 3. Presencia de 2 o más de estos criterios por al menos 3 meses en los últimos 6 meses. O sea, si ha tenido 3, 4, 5 o 6 meses de cualquiera de este tipo de puntos. Si ha tenido menos de 3 defecaciones por semana, si hace esfuerzo en más del 25% de las defecaciones, o sea, más de 1 de 4 defecaciones, si hace heces duras o caprinas. ¿Saben cuáles son las caprinas? ¿No han escuchado hablar de la deposición caprina? Las bolitas, el tico-tico, el chistris redondo. Esas bolitas, esas son las deposiciones caprinas. No saben de lo que es capaz el sistema digestivo, ni el colon. Puede producir los mejores poliquesos que hayan visto. Las deposiciones redonditas o las heces duras son estas llamadas deposiciones caprinas y más de 1 de 4 deposiciones, o sea, más del 25%. Existe sensación de evacuación incompleta. El paciente es clarito al decirle, doctor, yo voy al baño y tengo la percepción de que adentro todavía se quedó el bebé. No botó todo, siente que se quedó la piernecita, el bracito, algo se quedó, pero no creo haber hecho todo, y esa es su mayor preocupación, algo se quedó. Ahora demuéstrenle que no tiene ni el pie ni el talón adentro, pues eso es lo que van a demostrar. Existe sensación de obstrucción, en muchos casos de bloqueo rectal, en más de un 4 de estas. El paciente viene y le dice, doctor, estaba haciendo la deposición y me bloqueé, no puedo hacer el baño y desde hace 5 días no voy al baño. Le haces un tantito y al menos en los 7 centímetros, bueno, dependiendo de cuánto midan sus dedos, ustedes deben conocer su regla natural, ¿no? Yo sé cuánto mide mi dedo de aquí a acá, yo sé cuánto mide mi dedo de aquí a acá, para poder hacer una medición a la hora que hago un tantito rectal. Y ustedes se dan cuenta de que en esos primeros 7, 8 centímetros no hay nada. Les empujar, les ajusta bien, hay una buena presión pélvica y ustedes se dan cuenta que no hay problema. Y eso se corrobora con una manometría normal. Y existen entonces maniobras manuales. El paciente siente el bloqueo, tiene ganas, pero no va al baño porque dice que no hace nada, no sale nada. Entonces tiene que utilizar guante para poderlo sacar en una de más de 4 veces. Cuando hay este tipo de situación, ustedes, si tienen 2 o más de estos criterios, ya pueden decir que es un paciente estreñido. Si el paciente hace maniobras manuales más de 4 veces, o sea, el 100%, muy probablemente no sea estreñido y esté en otra posición que deben averiguar, ¿ya? Otro grupo de cacólogos más avesado, ¿no? más definido, más, ¿qué diría yo? Más académico, agarró y catalogó las heces. Entonces vio que el tipo de heces que todos hacemos encaja en alguna de estas figuritas, ¿no? En alguna de estas formas, y que cada una de estas formas representa y les dice a ustedes y les da información de qué es lo que puede estar pasando en el intestino. Estas redonditas son las llamadas las caprinas. Y esas son las tipo 1 y estas básicamente representan un grado de estreñimiento, dificultad en el paso, y muchas de estas deposiciones caprinas tienen relación con estreñimiento severo y sobre todo con colon irritable de variedad de estreñimiento. Ahora junten todas esas bolitas y péguenlas un poquito. Esa es la tipo 2, ¿no? Ustedes ven una deposición con grumitos. Hay estas maquetitas bien bonitas en el consultorio de los gastroenterólogos para que el paciente escoja cuál es la forma de deposición que hace. Y esto se les da al paciente estreñido para que me catalogue durante el
próximo mes del control, qué tipo de deposición comienza a hacer después del tratamiento de las primeras indicaciones. Estas son las bolitas pegadas del tipo 2. Pero si yo las bolitas las saco, las pulo, ya las pongo más formalitas, ¿no? Ese es el tipo 3, donde no se ve una superficie tan nodular, sino más lisa. El tipo 4 sería la deposición más normal, ¿no? La suavecita, la suave, la que los americanos llaman una posición más lovely, ¿no? Más suave, más cariñosa, más amorosa, más concienzuda, sin mayor problema. Entonces, esta es la más relacionada a una deposición normal, ¿no? Esta, cuando ya esta se fragmenta y va en trozos, ya no es pues muy lovely, ¿no? No es muy softly y comienza a molestar. Y esta es la tipo 5, cuando está fragmentada. Cuando ya la tipo 5 se fragmenta más y se vuelve pedacitos, como que ha pasado por una licuadora que se malogró en pleno proceso, ¿no? Y ya hay piecitas mucho más marcadas, ya es la 6, y la 7 ya cuando es enteramente libre. Cuando el paciente va, se sienta y es agua. Cuando es agua, tipo 7. Y con la implicación básicamente de un Bristol, que de aquí para acá, tipo 1, 2, 3, tiene amplia relación con la variedad funcional, con un trastorno motor para estreñimiento, y de aquí para acá con trastornos motores asociados a diarrea, obvio, ¿no es cierto? Sino que a veces la tipo 7 está en relación a cuadros obstructivos intestinales. Eso no viene al caso. Muy bien, entonces los criterios de Roma 4 que tuvimos resumido acá es lo que da la definición de este tipo de estreñimiento. Ustedes van a tener en muchos casos un círculo vicioso frente a ustedes. Un paciente que presenta estreñimiento, que está asociado ya a dolor abdominal, que requiere que tome laxantes permanentemente y que ya con un uso de laxantes, a pesar de eso, no va al baño, que tenga distensión abdominal y marcado estreñimiento. Un círculo vicioso que tiene que romper, básicamente demostrando de que no existe un cuadro obstructivo, de que no existe un cuadro orgánico de colon. Entonces las causas para un estreñimiento son muchas, como comprenderán, porque tendrían que estar afectando una serie de elementos propios de la evolución normal. Situaciones exógenas o situacionales como el estilo de vida, estados de la dieta, estrés y sedentarismo. En cuanto a la dieta, depende mucho del estilo de vida de donde estén. Se comparó mucho en un estudio la deposición del africano, sobre todo un angolés, el estudio fue en Angola, comparado con unos ciudadanos americanos de la costa, no del medio, pero decir de la costa. O sea, comida mediterránea de la costa versus comida de fibra de un angolés africano. El angolés hacía deposiciones promedio diario de medio kilo, 500 miligramos, frente a los 150 y 200 máximo que hacía una persona urbana, americana, cercana a la costa, con muy probablemente una dieta mediterránea. Por lo cual, los estilos de dieta son bastante bien situacionados. Y sin ir muy lejos, en nuestro compatriota altoandino, ¿no? Ellos tienen una dieta muy diferente al de la costa y al de la selva. Y su dieta es rica en granos, en tubérculos, almidones, fibras, y su dieta varía en un promedio de 300 y 350. Si no, pregunten y van a ver ustedes en su práctica pacientes que vienen de la sierra, andinos, muy poco sufren de estreñimiento a menos que tengan un dólico colon, que es lo común y corriente. El dólico colon es un colon grande, largo. El dólico megacolon es el ancho, grande y largo. El dólico colon es el largo. Y un colon largo necesita de más líquido, de más fibra y más actividad física que el colon convencional. El americano, el anglosajón, el colorado, ¿no? Puede tener 2 metros, 2 metros 10 de altura, pero tienen un colon más pequeño, 1 metrito, ¿no? Junto con otras cosas. Pero
El peruano, el chisito, de 1,65 m, 1,68 m promedio, se maneja un colon de 1,80 m, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el peruano chiquito así tiene 1,80 m y nuestros colonoscopios para hacer estudios son más largos que los europeos y americanos por esa razón. Y muchos de ellos vienen a trabajar endoscopías acá o en áreas de altura, como puede ser Ecuador, Bolivia, etc. Para trabajar en áreas de altura, para poder desarrollar técnicas endoscópicas. Es muy sencillo hacer una colono en un americano, pero es mucho más tú que hacerle una colono a un niño, ¿no? Por el colon, tiene casi 2 metros de largo, sin contar con que es un dólico megacolon. Por eso los vólvulos, ¿han ido a escuchar los vólvulos o no? Los vólvulos son más frecuentes en gente endondina y las operaciones en estos pacientes por esta razón son mucho más frecuentes. Bueno, fármacos, consumo de fármacos como opiáceos, analgésicos, anticolinérgicos, antiácidos a predominio de aluminio. Por eso es que no todos los antiácidos son buenos. A mí me cae muy bien y mi vecino le digo, tómate el mismo que yo tomo. No, tómate el mismo que yo tomo y te va a ir bien. Falso, pues, porque él es un estreñido y yo sufro de diarrea. A mí me cae muy bien porque la cantidad de hidróxido de aluminio que tiene es de 600 y el de magnesio de 400. Pero si yo le doy el mismo a él, el que sufre de estreñimiento, lo voy a taponear. No le conviene tener hidróxido de aluminio, sino solamente hidróxido de magnesio para que pueda manejar su antiácido y manejar su estreñimiento. Antidepresivos, antitusígenos, tranquilizantes, relajantes musculares, todos este tipo de productos están en relación a aumentar el estreñimiento, así que hay que tener cuidado en su uso. El estreñimiento por tránsito lento es porque básicamente no tienen un movimiento adecuado y hay que tener cuidado con ellos porque están asociados más a enfermedades de tipo orgánica como Parkinson, demencia, secuela de ACV, parálisis neuroplácidas, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, depresión, etc. Las lesiones anorrectales paralizan el intestino en el sentido de que la persona que tiene una fisura o prolapso rectal no quiere ir al baño, le duele, le molesta, prefiere bloquear la deposición. Mientras menos vaya al baño, mejor para él, porque cada vez que vaya al baño le va a doler. La fisura produce un dolor exquisito. No les gustaría saber lo que una fisura puede causar. Lejos del sangrado y el dolor y que siempre van a terminar esas operaciones, no dejen de ver este problema y el prolapso. Todos son quirúrgicos. El envenenamiento por plomo, por arsénico, por mercurio son puntos importantes. Porque, por ejemplo, aquí nomasito en La Oroya, yo no sé cómo viven, como no hay Saturnismo, deben ser de Saturno, los que viven ahí, algún descendiente extraterrestre, porque los niveles de plomo han pasado los niveles supuestamente normales. Y ahí están vivitos y coleando y todavía no tienen síntomas de tener mucho plomo en sangre. Sin embargo, está descrito el estreñimiento por este acumulo, ¿no? Estreñimiento subjetivo, donde el paciente puede ir cada 2 días, cada 3, pero basta que no haga un día, ya se siente morir, se siente mal, va al baño, la evolución es suave, blanda. Si le dan la cartilla de Bristol, les marca siempre el 4 o el 3, pero no marca 1 ni 2. Entonces es un paciente con una percepción muy subjetiva de un problema. El estreñimiento idiopático, donde no encontramos ninguna causa asociada, el paciente puede estar muy armado con respecto a qué es lo que tiene de por medio, y a pesar de todo el armamento que nosotros tenemos, tampoco llegar al diagnóstico. El estreñimiento idiopático, aquel al que no llegamos por lo general, a veces en muchos casos, es más común en el anciano. No encontramos un trastorno de fondo. Sí hay debilidad del reflejo defecatorio, no es lo común, pero sí encontramos esa debilidad. Hay cambios neuropáticos, sobre todo si el paciente tiene algún trastorno ya de columna, radicular, problemas en el plexo sacro, de S1 a S5, si es diabético, etc. Y peor, porque en la ancianidad ya baja la vitamina B12, B1, B2, B6, que son coenzimas vitamínicas que ayudan a la transmisión nerviosa. Y el anciano sí va a necesitar mayores volúmenes dentro de la ampolla rectal para ir al baño. No va a necesitar 200, 250, va a necesitar 400, 450. Entonces, este precepto debe estar presente siempre en ustedes. El precepto de si la defecación es voluntariamente suprimida, cuando ocurre el estímulo, es decir, cuando viene la ganas, el reflejo defecatorio, la sensibilidad receptora del recto puede ajustarse a presiones mayores, lo que les digo.
Si ustedes comienzan a inhibir las ganas de ir al baño, los receptores, la sensibilidad anorrectal va a comenzar a adecuarse no a 200, 250, sino a 300, luego a 350, 400, 450. Y cuando ustedes presenten dolor y no van al baño 5 días y le tomamos una placa de abdomen, nos vamos a encontrar, ¿no?, con todo el chocolate en el colon izquierdo, en el colon derecho, en el colon transverso. Y cuando vemos que hay heces en el colon derecho, ahí ya tenemos problemas, porque no está botando la suficiente cantidad de heces, está acumulando heces en el intestino y lo que puede fácilmente hacer es un fecalón. Y ahí tenemos que hacer una limpieza intestinal tal cual como para preparar una colonoscopia. Entonces, no debemos tampoco hacer mayor esfuerzo ni empujar al ir al baño, porque podemos desencadenar una fisura, provocar un sangrado, estimular una lesión hemorroidal, así que tengan mucho cuidado. Esto es lo que hay que evitar. Una impactación fecal puede ser muy peligrosa en un paciente de edad, senil, con ACV, que esté postrado y esté en cama. Se pierde el apetito, pueden haber náuseas y vómitos, aumenta el dolor. Lo que hay es una diarrea paradójica, lo que les estaba diciendo anteriormente, que frente a ciertos estados de obstrucción intestinal se produce una diarrea paradójica, una tipo líquida, a pesar de que hay un fecaloma tapando la luz y son solamente descalabros en los bordes de las paredes de la luz del intestino. Hay confusión si es que encima hay un trastorno hepático crónico que no ha sido bien diagnosticado. La deposición puede salir tan dura que parece una roca. Cuando ustedes hacen un tacto rectal en un paciente con estreñimiento, se van a dar cuenta de lo duro que puede ser una deposición. E incluso para poner el dedo y tratar de sacarlo de manera digital es un problema. Así que chicos, córtense las uñas en la evolución de su carrera. No saben cuándo van a romper un guante. En el vidrio mecánico, en la peritonitis, va a ser un inconveniente más porque existe transgresión bacteriana, que se llama translocación bacteriana. La flora del intestino comienza a sobrepoblarse por el éxtasis de la deposición y comienza a traspasar la luz intestinal, pasa a las paredes, utiliza los drenajes linfáticos y migra hacia el peritoneo adyacente. Entonces, ¿cómo hago yo para diagnosticar a mi paciente? Tenemos algunas fases interesantes. La primera fase es detallar la anamnesis. El hábito defecatorio, el tipo de alimentos, la bebida, si toma medicina, si usa laxante, qué estado emocional maneja, si hay alguna historia familiar al respecto, y luego hacer el examen físico de ambas cosas. Si es lúcido, orientado, si se lo ve ansioso, perceptivo, noico, qué sé yo. Y el tacto rectal. En este caso, dejen el tacto rectal, en muchos casos al especialista, siempre hagan la derivación al especialista, porque no se vean envueltos en mayores problemas. Luego de esto, que casi esto nos da el 95-98% ya de alcance diagnóstico del paciente, pueden ustedes optar por el examen de heces, tanto macro como micro, una proctoscopía para ver la indemnidad de los primeros 30 centímetros, o sea, del canal anal, la polla rectal y la primera parte del sigmoides, y estudios de laboratorio para no estar frente a otro tipo de patología, como es un simple hemograma, para ver la hemoglobina y descartar otro tipo de lesiones del colon. En la fase 2, ya si no se resuelve con las primeras medidas que ustedes vayan a tomar, pedir un control del colon, es interesante, y eso ve la mucosa del colon, el tamaño del colon, etc. Medir el tiempo del tránsito, hacer un examen ginecológico suplementario, un examen neurológico, neuropsiquiátrico, que es interesante, y los exámenes especiales que para mí son más interesantes, que son estudios de tipo electrofisiológicos, que es como la manometría anorrectal o analometría, la medida del compliance rectal que está metido en la manometría rectal, la electromiografía del músculo del piso pélvico, que es un examen más sofisticado, pero me permite ver pacientes con trastornos neuromusculares por debilidad de la pared muscular. Se la pueden pasar mucho tiempo sentado, lo cual sería contraproducente para la parte anal, porque una vez que uno está mucho tiempo sentado, aumenta la presión intraabdominal y eso incrementa la distensión, congestión y aparición de las enfermedades hemorroidales externas. No conviene tampoco estar mucho tiempo sentado. En el tratamiento, entonces, viene tanto el acercamiento del manejo médico, la estimulación física y mental,
todos los alimentos ricos en fibra, aumentar los líquidos y el uso de laxantes. El laxante lo dejamos al final porque muchos de los casos de estreñimiento pueden solucionarse solamente con los 3 primeros, con 4 puntos importantes. Manejar bien la dieta, porque la mayoría come fast food, come proteínas, no come bien, no hace una dieta rica en fibras. 2, fibra extra, porque es importante añadirle a nuestra dieta 20 a 30 gramos de fibra y no llegamos ni a 5 gramos de fibra aún comiendo un bol de ensalada. Porque la cantidad de fibra metida en 100 gramos de cualquier alimento, si ustedes se van a dar cuenta, uno de los alimentos que más fibra tiene dentro de 100 gramos es, por ejemplo, la pera, ¿no? La pera y la manzana son 2 alimentos que tienen alto nivel de fibra, podría estar junto con las menestras y con el durazno. Pero si ustedes no comienzan a leer, se van a dar cuenta que la lechuga, el tomate, la cebollita que podemos comer así, no llegan ni siquiera a 10 gramos de fibra por día. Entonces tenemos que dar un suplemento extra de fibra para poder llegar siquiera a 15 o 20 gramos de fibra por día, que es interesante e importante para manejar una buena deposición. La cantidad de líquidos es interesante porque la mayoría no llega más que al 1,5 litros, máximo 2, a pesar de pesar 60 kilos o tener un peso de 60 kilos con 50 centímetros cúbicos son 3 litros y la mayoría no llega ni siquiera a 2,5 litros. Si ustedes regulan el flujo de líquidos, se van a dar cuenta que van a tener mucha mejoría. Y la última opción, dieta, fibra extra, líquidos, es ejercicio. El sedentarismo nos está matando y el sedentarismo es una buena idea para estimular el movimiento intestinal. El masajeo al trotar, al correr, al hacer actividad física es increíblemente bueno, estimula el movimiento intestinal y es por eso que muchas personas que hacen ejercicio convencionalmente, si se malogran las rodillas, se fracturan la pierna, la cadera, el tobillo, el brazo, y los ponen en reposo 20 días o un mes y medio, terminan estreñidos, porque se acabó la estimulación funcional motora, el masajeo intestinal al hacer ejercicio durante ese tiempo y se estreñen. Entonces no es conveniente andar en estas situaciones, sino hay que estimular eso. No se olviden, 4 cosas de forma natural: dieta rica en fibras, fibra extra, líquidos en cantidad y ejercicio. Con 4 puntos, más del 60% de los casos de estreñimiento llegan a mejorar. El problema está cuando muchos de ellos, desesperados en una vida moderna como la de nosotros, usan algún tipo de laxante. Y cuando usan laxante nos malograron toditito, fregó todito, porque el colon se vuelve drogadicto. Se acostumbra a que se le dé una sustancia para que pueda funcionar, que debería funcionar de manera espontánea. No, está esperando su laxante. Entonces, los que toman algún tipo de lax, Librolax, Exlax, Chocolax, todos tienen picosulfato de sodio, es una droga para el colon. Sirve para la parte aguda, la parte acumulativa, estoy atorado, que solo para una vez, un punto y cada cierto tiempo, pero no es para un tratamiento continuo y metódico. Si compran las gotitas, empiezan con 2, 3 gotitas y les va bien. Pero como se acostumbra el colon, ya no pide 3 gotitas, pide 6, después pide 10, después pide 15, después van a tener que poner todo el gotero en el vaso. Después del gotero, mejor 2 tabletas, después 3 tabletas, después 4. Y aún así, después de eso, no van a ir al baño. Pues tengan mucho cuidado porque el uso de laxantes es muy contraproducente. Explicar lo más ampliamente posible cómo se produce la defecación, la frecuencia, la cantidad, establecer la necesidad de fibra, de líquidos, hacer movimientos que activen el músculo abdominal y el piso pélvico y buscar la regularidad de la defecación. Evitar interferencias, porque es importante los compromisos sociales, problemas de trabajo. Lo que les decía, estoy en pleno tratamiento de estreñimiento y me voy de campamento 4 días. Tuve mi fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo. Me voy a Lunahuaná con la mancha, con el pata, el enamorado, el chico que me gusta y no me va a ver en el baño. Tengo problemas, no voy a ir al baño convencional, me aguanto, me la chupo, me inhibo el defecto defecatorio y ese tipo de cosas solamente retrasan mi tratamiento. Eso hay que ponerlo en claro. Hay que estimular el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico viene con la alimentación. 15 a 30 minutos, básicamente después del desayuno copioso o un desayuno copioso,
largo también es muy útil, un vaso de jugo de frutas helado antes del desayuno puede ayudar, un buen café caliente en el desayuno es un buen estimulante. La primera parte de todo esto, o sea, si es un desayuno copioso y colerético, para que estimule la bilis. ¿Cuál es el principal laxante natural del cuerpo? Si mi vesícula está normal, es la bilis. La bilis es un buen laxante natural, entonces cualquier sustancia con la goba va muy bien. Si es estreñido y la vesícula no tiene cálculos, piedras, previa ecografía, un cafecito con un pan con huevo frito puede ser bastante estimulante. O un pan con palta, ¿no? Muy bien, eso puede ser muy útil y ampliamente útil en la primera semana. Lo que hay que tratar es durante ese tiempo descartar que no exista otro problema orgánico que pueda retrasar el proceso. Líquido, buena dieta y ejercicio son puntos importantes. Incrementar la actividad física y ver la contracción isométrica de la musculatura 5 veces al día, porque lo que se pronuncia es de que yo no puedo ir al gimnasio, no tengo plata, no puedo hacer abdominales, no se necesita eso. No estamos haciendo más que una contracción isométrica, repetir 5 veces al día para fortalecer el piso pélvico estando sentado, y una de las formas es llevar las rodillas hacia el abdomen, una por una, 5 a 10 veces en cada ocasión. Si soy secretaria, si estoy estudiando, si no puedo ir al gimnasio, tratar de levantarlas en un solo esfuerzo 5 veces, de cada 2 horas otra vez, tratar de manipular esa situación y hacer un ejercicio donde la musculatura abdominal sufra esto. Puedo hacer contracturas yo mismo, tratando de hacer contracturas sostenidas, cortando otra vez, y ese tipo de ejercicios isométricos, isotónicos en muchos casos pueden ayudarnos en esto. El otro es el masaje del colon, ideal para parejas, ¿no? El masaje del colon objetivo es estimular la actividad motora regular. Es un masaje manual y siempre debe aplicarse oblicuamente en dirección de la peristaltis. La peristaltis va de colon derecho e izquierdo, una sobadita de barriguita, suave, lento, con mucho lovely y mucho softly, y van a ver qué bonito puede ser la estimulación motora, ¿no? Se aplica por 5 minutos en cada segmento del cuadrante para estimular el movimiento intestinal. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, y eso va a favor del ejercicio, es que la inmovilización y la actividad física es importante para aumentar el estreñimiento. O sea, cuando tenemos un paciente que está postrado en su cama, que está haciéndonos una interconsulta y es un paciente postrado, tenemos un problema, ¿no? Porque la fase de estreñimiento, actividad física, no la vamos a tener, y por lo tanto, esta teoría que se desencadena ya desde 1992, que dice que la actividad física corta el tiempo del tránsito, se ve bloqueada por algún efecto orgánico, que es sobre lo cual hay que trabajar cuando vemos un paciente en cama. Es importante determinar este grado, porque si no hay actividad física no mejora la actividad muscular del piso pélvico y obviamente del diafragma. Otra cosa que ayuda es la lucidez mental, porque ayuda al tratamiento, le pone conciencia, y el paciente come lo que debe de comer, toma la cantidad de líquidos que debe tomar y toma una buena calidad de líquidos. A muchos casos es necesaria la psicoterapia porque el paciente se bloquea, se anula, piensa que tiene algo más y es desastroso. En cuanto a la ingesta de líquidos, la ingesta de líquidos es necesaria, como les dije, porque el organismo se nutre de lo que el colon absorbe para una serie de funciones. Entonces se recomienda, según esto, 1.5 a 2 litros, pero lo que vemos actualmente es que tenemos que cumplir 50 centímetros cúbicos por kilo por día aproximadamente en cada paciente. Y la fibra, que es la dieta, el esqueleto de celulosa que tiene cada alimento vegetal, pues porque hay varios tipos de fibra, eso es merecedor de otro tipo de clase. Hay fibra soluble, insoluble, hay fibra mixta que trae ambos tipos, más soluble que insoluble, hay otra fibra que trae más insoluble que soluble. ¿Cuál es la más útil? Eso se ve de acuerdo a cada patología, pero es bueno considerar que la fibra, y ustedes lo van a ver con el tiempo, pues ayuda a mejorar, porque la fibra que chupa agua no la suelta, y la fibra le sirve como esqueleto a la formación de la deposición alrededor de ella. Entonces es la fibra acumulada en la luz intestinal sobre la cual se forma y se pega la deposición, haciendo que justamente esa masacota de fibra llena de agua junto con la deposición haga una deposición, ahora sí, lovely y softly. No dura, no seca, donde no hay fibra de por medio llena de agua, no tenemos un acúmulo de deposición alrededor de ella que sea esponjosa, blanda, suave, manipulable, maniobrable.
y ahí va a haber dolor abdominal, incremento incluso de la incontinencia fecal si fuera ese el caso. Un contenido fecal duro, sólido, de pequeño volumen, no estimula la peristalsis y hace el transporte fecal difícil. Por eso la fibra la hincha, la vuelve grande. Si alguno de ustedes tiene una hermana o hermano y ustedes van al baño y encuentran un submarino nuclear, es básicamente porque encontrarán a veces un familiar que está consumiendo suficiente tipo de fibra. Y en muchos casos se quejan a los padres de que el baño se atora a la primera. Yo quiero entrar primero que mi hermano, porque mi hermano cuando va, sí tiene un puerto naval, ¿no es cierto? Muchos transatlánticos en el mismo lugar no dejan pasar. Entonces necesitamos eso, un contenido pequeño y sólido, no estimula la movilidad y hace realmente difícil que todos salgan por el canal de Panamá. La dieta debe ser rica en fibra, un buen exceso de fibra, y la verdad que con eso disminuimos la necesidad de que un paciente tome laxantes en una buena cantidad de tiempo, ¿ya? Y algunas cosas más, hablando de laxantes, hay algunos que son los que incrementan volumen de tipo fibra, como el salvado de trigo, que es una fibra básicamente insoluble, que sirve muy bien en el estreñimiento. Las semillas de lino, básicamente insoluble. Están los laxantes osmóticos, o sea, los que tienen incremento de la presión fuera de la luz intestinal, en la luz intestinal, jalando agua de la célula hacia la luz intestinal, y este es el polietilenglicol, el sorbitol, la lactulosa, incluso la glucosa, la dextrosa, al 50% cuando uno lo toma también jala. El polietilenglicol es de una forma más pasiva, básicamente sirve como un drano en el intestino, despega los grumos, los pedazos de esos que están pegados contra la mucosa del intestino, tal cual como hace el drano con el sarro en las tuberías, muy similar al polietilenglicol, porque no irrita, no crea gases, no altera la flora, no produce cólico, a diferencia de la lactulosa, que es un disacárido que en su metabolismo produce fermentación, da gases, hincha la barriga, muy parecido al sorbitol y al lactitol. Entonces crea distensión y el paciente puede tener dolor o malestar. Estas son las sustancias antiabsortivas porque promueven la secreción y estimulan de forma activa, son atraquinonas, ácido eléctrico, y todas estas son los conocidos como SLAX, Hidrolax y todos los LAX, isacodilo, picosulfato, etc. Los otros son aquellos que colaboran o coadyuvan al hecho de que la deposición sea más blanda, más suave, probióticos, prebióticos, supositorios, enemas rectales, que básicamente alivian el problema local. Si yo quiero sacar deposición de la ampolla rectal y puedo manipularlo con la extracción digital, excelente, pero eso me crea un límite. Si yo utilizo el número, puedo ayudarme en los primeros 30 o 40 centímetros y sacar lo que mi dedo no puedo sacar. Lo ablanda, lo fragmenta y lo hace botar al paciente, pero no produce otras cosas, no altera la alimentación intestinal, no produce cólico, retroficón, no altera la flora y solo lo hace evacuar al paciente. Solución local más práctica y no hacer que el paciente haga de su colon un drogadicto más. Existen nuevas terapias a nivel del extranjero, como la neurotrofina 3 y uno que es el lubiprostone, que ayudan a mejorar en mucho la deposición sin tener otro tipo de alteraciones. El tegacerol, por ejemplo, era otra sustancia, lo tuvimos acá, mejoraba la deposición, pero cuando se prostituyó su uso, no lo utilizan los especialistas, lo utilizan otro tipo de médicos que no tienen el cuidado necesario para darle este tipo de productos a gente con cierto tipo de problemas, como los que tienen migrañas, problemas cardiovasculares, y entonces comenzó a traer una serie de problemas, lo retiraron del mercado y se acabó los beneficios de este tipo de problemas. Ahora tenemos estos que estimulan el movimiento intestinal y promueven la deposición. Existen otro tipo de tratamientos como el biofeedback o la retrobioalimentación, que trabaja sobre la poca movilidad, contractura, tono del suelo pélvico y la musculatura pélvica para hacer el esfuerzo, aumentar la presión y rotar la deposición. Esto se hace a través de una guía con unos sensores hasta llegar a un buen nivel de presión que sea el adecuado para que el paciente vaya al baño. Y en los casos donde la cirugía necesita entrar, donde tenemos un colon grande, largo, casi 2 metros, que no funciona, que a pesar de todas nuestras medidas el paciente no va al baño, hay que sacar medio colon. Eso crea inercia colónica grave y problemas. Y otras que pueden estar asociadas al aspecto quirúrgico: si tengo una fisura, me opero y me quito el dolor,
Si tengo un prolapso rectal, me opero y se acaba el problema. En la parte quirúrgica viene a solucionarme algunos aspectos de cierto bloqueo. Cuando vayan al baño, no vayan con el celular, no se tiren toda la película de Netflix en el baño, no lleven Cosmopolitan, Condorito, ni demás revistas distrayentes, tampoco lleven el Harrison, no lleven el British Journal, por favor, no lean todo un artículo en el baño. Al baño se debe ir a hacer lo que se debe hacer. ¿Entendieron? Muchas gracias. Entonces, ya saben cómo enfrentaron pasando con nuestro alimento. Si tienen alguna pregunta.